Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen cautivar a todos a su alrededor, incluso sin hacer el más mínimo esfuerzo? Tal vez te hayas dado cuenta de algo diferente en ellas, una energía, una presencia, algo que va más allá de su apariencia física. Pero, ¿qué tienen de tan especial? La verdad es que lo que hacen las personas atractivas, nadie te lo cuenta, y esos secretos pueden ser más simples de lo que imaginas. Descubre algunos pequeños detalles de lo que realmente hace que alguien se destaque, lo que hace que el corazón de alguien lata más rápido cuando estás cerca, y cómo incluso el gesto más pequeño puede estar haciendo que las personas te encuentren irresistible, sin que tú siquiera te des cuenta. Puede que, a tu alrededor, las personas te estén viendo como irresistible, pero sin mostrarlo de manera tan obvia. La verdad es que existen señales sutiles y comportamientos que marcan una gran diferencia en cómo las personas nos ven, y muchas veces ni nos damos cuenta de ello. ¿Sabías que gestos simples, una mirada o incluso la forma en que te comportas pueden ser las razones por las que algunas personas siempre atraen la atención, incluso sin hacer el más mínimo esfuerzo? ¿Alguna vez pensaste que la forma en que caminas, cómo hablas o incluso tu estado emocional podría ser la clave para despertar el interés de quienes te rodean? No es magia, es ciencia de la atracción humana. Pequeños gestos sobre lo que las personas atractivas hacen, esas actitudes y hábitos que las hacen destacar no solo por su apariencia, sino por la forma en que conquistan a quienes están cerca de manera natural y magnética, son fundamentales. Los gestos, muchas veces, dicen más que las palabras, y esos detalles marcan una gran diferencia en la forma en que los demás nos perciben. Puede ser más atractivo desde adentro hacia afuera y ser visto de una manera irresistible, con poder y confianza. Siempre puedes mejorar y, cada vez más, convertirte en la versión más atractiva de ti mismo. Y vamos a empezar, pero antes, solo verifica si ya estás inscrito en el canal para no perder los próximos vídeos. Número 1. La zona de atracción. ¿Qué dice tu espacio personal sobre ti? Imagina por un momento que estás en una reunión, un café o una fiesta, y alguien se acerca a ti. No es solo que esa persona te hable o te sonría, sino que sus pasos te han seguido hasta el límite de tu espacio personal. Te has dado cuenta, pero sigues sonriendo, un poco incómodo, pero intrigado. ¿Por qué esa persona se acerca tanto? ¿Es casualidad, o hay algo más detrás de esta proximidad? La zona de atracción es un concepto poderoso que muchas veces pasa desapercibido. Es más que una simple cuestión de espacio físico, es un lenguaje no verbal que todos hablamos, pero muy pocos entendemos conscientemente. Esta zona no es estática, sino que es dinámica, se adapta según las emociones, las circunstancias y, por supuesto, la atracción que una persona siente por otra. Imaginemos que tu cuerpo está rodeado por tres zonas imaginarias: la zona pública, la zona social y, en el centro de todo, la zona de atracción. La primera es la que compartimos con conocidos, extraños y compañeros. Es un espacio accesible para todos, pero no íntimo. La segunda zona la ocupan amigos, compañeros de trabajo y personas con las que mantenemos una relación más cercana, pero sin llegar a lo personal. Y finalmente, la zona más íntima, la que dejamos solo para las personas con las que realmente tenemos una conexión especial, nuestras parejas, amigos muy cercanos, e incluso esas personas que, sin decir una palabra, logran que tu corazón lata más rápido. Ahora bien, cuando alguien cruza la zona de atracción, se está acercando mucho más allá de una simple conversación o interacción social. Es un signo claro de interés, que indica que la persona que se acerca está buscando una conexión más profunda, ya sea en términos de amistad o algo más. ¿Cómo puedes identificar cuando esto sucede? A menudo, este tipo de acercamiento puede ser sutil. No es que alguien se te acerque de repente de manera invasiva, sino que hay pequeños detalles que indican que la persona se siente atraída por ti. Por ejemplo, imagina que acabas de conocer a alguien en una fiesta. La conversación fluye bien, pero de repente, esa persona comienza a acercarse cada vez más, como si quisiera compartir un espacio más cercano contigo. Puede parecer que no se da cuenta, pero en realidad, está buscando una mayor proximidad, un gesto sutil de atracción que a veces ni siquiera es consciente. Los estudios muestran que cuando las personas están cerca de alguien que les resulta atractiva, hay una tendencia natural a acercarse físicamente. Esto no es un fenómeno exclusivo de las personas extrovertidas, sino que sucede a un nivel subconsciente. Es aquí donde entra en juego la misteriosa paradoja de la atracción. El lenguaje corporal es fundamental para entender la atracción, y el espacio personal es uno de los indicadores más claros. Por supuesto, esto varía según las culturas y los contextos, pero en general, las zonas de atracción funcionan de manera universal en las relaciones humanas. ¿Te ha pasado alguna vez que al caminar por la calle o entrar en un bar,
¿sientes que algunas personas se giran para observarte más de lo que parece normal? Esto no ocurre por casualidad. Es parte de ese magnetismo que posees, de esa atracción casi inconsciente que irradias y que hace que las personas, aunque no lo digan, te deseen más cerca. Pero, ¿qué pasa cuando alguien se mantiene a una distancia segura, incluso cuando claramente te encuentra atractivo? La respuesta a esta pregunta es intrigante. Aunque las personas puedan sentirse atraídas por ti, su miedo al rechazo o la inseguridad pueden hacer que prefieran mantener la distancia y no acercarse físicamente. Esta dinámica puede generar una especie de bucle de incomodidad, donde las dos partes sienten la atracción, pero no logran cruzar esa barrera debido a la falta de acción. Con esto, hemos explorado en detalle cómo la zona de atracción funciona y lo que puede decirnos sobre los comportamientos y las señales de atracción. ¿Te has sentido identificado con alguna de estas situaciones? ¿O tal vez te has encontrado observando a alguien, pero sin atreverte a acercarte? Lo que acabamos de analizar es solo el principio, porque, en cuanto se cruce esa barrera, la atracción puede intensificarse aún más. Y sobre eso, hablaremos en el siguiente punto. Número 2. El sonido de la seducción. ¿Cómo cambia nuestra voz cuando sentimos atracción? Este tema es fascinante porque explora la manera en que la voz, a menudo de forma inconsciente, revela nuestras emociones más profundas, especialmente cuando estamos cerca de alguien que nos atrae. ¿Alguna vez has notado que, cuando estás cerca de una persona que te atrae, tu voz parece cambiar sin que lo intentes? Este fenómeno, que a menudo pasa desapercibido, es uno de los signos más sutiles y reveladores de la atracción. El tono de nuestra voz no es algo fijo, responde, en gran medida, a las emociones que sentimos en un momento dado. Y cuando estamos cerca de alguien que nos interesa, esa modulación vocal puede ser casi imperceptible, pero muy significativa. Cuando alguien está genuinamente atraído por otra persona, su voz cambia de forma natural. A veces, es el tono lo que más se nota, una voz más suave, más grave, o incluso un poco más cálida. En ocasiones, también puede aumentar el volumen, o por el contrario, hacerse más bajo y susurrante. Esto no es algo planeado, sino una respuesta involuntaria del cuerpo, un reflejo del deseo de conectar más profundamente con la otra persona. ¿Por qué sucede esto? La ciencia detrás del cambio de tono. Los estudios han demostrado que nuestra voz no solo refleja nuestro estado emocional, sino que también actúa como una especie de señal de cortejo. Cuando sentimos atracción por alguien, nuestro cerebro libera ciertas hormonas, como la dopamina y la oxitocina, que están relacionadas con la felicidad, el apego y la cercanía emocional. Estas sustancias no solo afectan nuestras emociones, sino también nuestro comportamiento no verbal, incluida nuestra voz. Por ejemplo, los hombres tienden a bajar el tono de su voz cuando están cerca de una mujer que les atrae. Este cambio de tono puede percibirse como una forma de mostrar fuerza, autoridad o incluso masculinidad. A menudo, un tono más bajo transmite confianza y dominancia, dos cualidades que pueden ser muy atractivas para las mujeres. En cambio, las mujeres, por su parte, tienden a hacer su voz más aguda o suave cuando están interesadas en un hombre, lo que se asocia con una imagen de feminidad y vulnerabilidad. Pero no solo la diferencia entre géneros es importante aquí. Las personas que se sienten atraídas también tienden a ajustar el ritmo de su discurso. Puede que hablen más rápido, como si tuvieran la necesidad de compartir más información y de conectar rápidamente con la otra persona. O tal vez hablen más lentamente, disfrutando de cada palabra, como si cada momento de conversación fuera valioso. Esto es una manifestación de la excitación que sienten por la presencia de alguien que les atrae. ¿Cómo lo notamos la atracción y el tono de voz? Imagina que estás conversando con alguien, y de repente, esa persona cambia su tono, volviéndose más suave y cálida cuando te responde. Puede que no sea algo tan obvio, pero seguro que te llega. El cambio en el tono de voz no es solo algo biológico, también tiene mucho que ver con el comportamiento aprendido y cultural. Desde pequeños, nos enseñan cómo usar la voz de manera efectiva para comunicar emociones, intenciones e incluso para seducir. La voz se convierte, por tanto, en una poderosa herramienta para atraer a los demás. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen tener esa capacidad única de capturar nuestra atención con solo una palabra? Muchas veces, se debe a cómo utilizan su tono de voz, suave, envolvente, con matices que hacen que todo lo que dicen se sienta como un susurro personal, dirigido solo a ti. Esa capacidad de generar cercanía a través del sonido es lo que atrae sin necesidad de que la persona haga ningún otro esfuerzo consciente. ¿Te ha intrigado cómo los pequeños cambios en la voz pueden tener un impacto tan grande en la atracción? Si te has quedado con ganas de saber más sobre lo que ocurre en el lenguaje no verbal, te invito a quedarte con nosotros.
El siguiente tema te llevará más allá de la voz y la distancia, y nos adentraremos en el poder del reflejo y cómo los gestos y las posturas que adoptamos dicen mucho más de lo que pensamos sobre lo que realmente sentimos. ¿Estás listo para descubrirlo? Aprovecha para darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Eso ayuda a difundir nuestros contenidos. Número 3. El espejo psicológico. ¿Por qué imitamos a quienes nos atraen? Aquí profundizamos en cómo nuestras mentes trabajan para crear una sensación de conexión, y cómo, cuando nos sentimos atraídos por alguien, nuestro cuerpo refleja ese deseo a través del lenguaje no verbal. ¿Alguna vez te has sorprendido imitando la postura o los gestos de alguien con quien estás conversando? Si es así, no te preocupes, no estás solo. Este fenómeno es completamente natural y se llama espejo psicológico o reflejo. En pocas palabras, es un mecanismo de conexión que nos permite estrechar lazos con quienes nos rodean, especialmente con aquellos por los que sentimos atracción. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nuestras mentes y cuerpos parecen sincronizarse de manera tan automática con alguien que nos atrae? El reflejo o imitación de los gestos de otra persona no es algo que hacemos a propósito. De hecho, a menudo ni siquiera somos conscientes de ello. Lo que sucede es que, cuando estamos cerca de alguien que nos atrae, nuestro cerebro subconsciente percibe esa persona como importante. Por lo tanto, tratamos de alinearnos con sus comportamientos, como una forma de mostrar que nos estamos conectando emocionalmente con ella. De acuerdo con diversos estudios de psicología, imitamos a las personas porque esto nos hace sentir más cercanos y facilita una comunicación emocional más profunda. Este reflejo tiene un nombre técnico, mimicry. Los psicólogos afirman que, al copiar las posturas, gestos y expresiones de alguien, estamos enviando una señal de que compartimos intereses comunes, lo que fomenta un ambiente de confianza y comprensión. Imagina que estás en una cita. A medida que la conversación fluye y sientes una atracción creciente por la otra persona, puedes empezar a notar que de manera involuntaria, copias algunos de sus movimientos. Por ejemplo, si esa persona cruza las piernas, tal vez tú también lo hagas sin pensarlo. Si ella se inclina hacia adelante mientras habla, tu cuerpo podría seguir su ejemplo. Estos gestos no solo indican que estás prestando atención, sino que también reflejan un deseo subconsciente de acercamiento. Ahora, quizás pienses, pero, ¿cómo sé si la otra persona también me está imitando? Es una excelente pregunta. Si tú has notado que la otra persona adopta gestos o posturas similares a los tuyos, como cruzar los brazos cuando tú lo haces, o incluso cambiar el tono de su voz, es probable que esté experimentando la misma atracción que tú. A veces, este tipo de sincronización es tan sutil que ni siquiera te das cuenta, pero el hecho de que ambos cuerpos se alineen de manera natural es una señal clara de que la atracción es mutua. Al imitar inconscientemente sus movimientos y gestos, nuestro cerebro interpreta que hay una afinidad entre nosotros. Este proceso de conexión está profundamente ligado a la neurociencia. Cuando imitamos a alguien, nuestro cerebro activa las mismas áreas que se activan cuando experimentamos una conexión emocional genuina. Este fenómeno está relacionado con la mimesis social, que es el impulso humano de replicar comportamientos para integrarse mejor en grupos sociales. En términos sencillos, al imitar a alguien a nivel físico y verbal, estamos sintiendo lo que esa persona siente, e incluso viviendo una pequeña parte de su experiencia. Este tipo de conexión es vital, especialmente cuando estamos tratando de atraer o seducir a alguien. La conversación fluye con naturalidad, no hay momentos incómodos y, al final de la interacción, sientes que realmente te has entendido con la otra persona. Esta sincronización es lo que hace que, a menudo, las personas se sientan atraídas unas por otras, no solo porque compartan intereses similares, sino porque su comportamiento y lenguaje se alinean de manera casi mágica. Este fenómeno tiene un impacto profundo en el desarrollo de las relaciones, tanto a nivel romántico como social. En el caso de la atracción romántica, el reflejo puede acelerar la conexión emocional y hacer que la relación crezca más rápido. ¿Te has dado cuenta de cuántos pequeños gestos hacemos de forma inconsciente para acercarnos a quienes nos atraen? Si te has sorprendido a ti mismo reflejando a la otra persona, no es una casualidad. Pero la conexión va mucho más allá de los gestos físicos. En el siguiente tema, exploraremos cómo el espacio personal juega un papel fundamental en la atracción, y qué significa realmente cuando alguien se acerca demasiado o te da ese espacio que necesitas para sentirte cómodo. ¿Quieres saber cómo los límites invisibles pueden delatar la atracción? Sigue con nosotros y descubrirás todos los secretos. Número 4. La paradoja de la atracción. Ignorar a quien consideras atractivo. La atracción es un fenómeno que despierta sentimientos intensos y confusión en muchas personas, sobre todo cuando no sabemos cómo reaccionar ante alguien que realmente nos atrae. Existe una paradoja fascinante en la naturaleza humana.
A veces, cuanto más atractiva es una persona para nosotros, más tendemos a ignorarla. Puede parecer contraintuitivo, pero en realidad, esta es una respuesta psicológica comúnmente impulsada por mecanismos internos de defensa y complejidades emocionales que surgen cuando estamos frente a lo que percibimos como una amenaza a nuestra estabilidad emocional o autoestima. Es importante comprender que ignorar a una persona que consideramos atractiva no siempre es un acto de desinterés. De hecho, a menudo es todo lo contrario, una forma de gestionar la ansiedad, el miedo al rechazo o la inseguridad que sentimos frente a esa atracción. Pero, ¿por qué ocurre este comportamiento y cómo afecta nuestras relaciones sociales y personales? Desentrañar esta paradoja nos ayudará a comprender mucho más sobre la psicología humana, las emociones y el lenguaje no verbal. Uno de los motivos más fundamentales por los que las personas ignoran a aquellos que les atraen está relacionado con el miedo al rechazo. Este es un sentimiento universal que afecta a la gran mayoría de las personas, sin importar su edad, género o contexto social. Cuando estamos frente a una persona que nos atrae intensamente, nuestras inseguridades emergen con fuerza. En lugar de arriesgarnos a mostrar nuestro interés, preferimos ignorar a la persona, esperando que sea ella quien dé el primer paso, o en algunos casos, simplemente evadir la situación. Es como si nos protegiéramos de una posible humillación o de la pérdida de control emocional. Contrariamente a lo que uno podría pensar, el acto de ignorar también tiene una función en ciertos juegos de atracción. En las interacciones humanas, especialmente en los primeros encuentros, la distancia emocional puede aumentar el interés de la otra persona. Es el clásico caso del quien mucho te busca, poco te encuentra. Al mostrar una cierta indiferencia o no dar señales claras de interés, la otra persona podría interpretar esto como un desafío, lo que en ocasiones aumenta la atracción. Este comportamiento está muy vinculado a lo que algunos estudios de psicología llaman el juego del cortejo. La atracción no siempre es directa o evidente. A veces, las personas juegan con la idea de no dar todo por sentado, sino mantener un cierto aire de misterio o de inaccesibilidad. Es una forma de inducir curiosidad en la otra parte, motivándola a intentar descubrir más sobre ti. Esto genera un ciclo en el que, al ignorar, creas una especie de magnetismo emocional, donde la otra persona siente el impulso de acercarse más. Para superar esta paradoja de la atracción, es necesario que reconozcamos la importancia de la vulnerabilidad. Ignorar a una persona que nos atrae puede ser una estrategia de protección, pero no nos permite construir relaciones auténticas. De hecho, la autenticidad y la disposición a ser vulnerables son claves para formar conexiones profundas. Para superar el miedo al rechazo y la inseguridad, debemos ser capaces de expresar nuestras emociones sin miedo a ser juzgados. La vulnerabilidad no significa dejar de protegernos, sino aprender a ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Al mostrar interés genuino y acercarnos a esa persona que nos atrae, sin esconder lo que sentimos, podemos romper las barreras emocionales que nos limitan. En el próximo tema, exploraremos cómo los gestos y señales no verbales juegan un papel crucial en la atracción, y cómo estos pueden decir más que 1000 palabras cuando las emociones son intensas. ¿Te atreverás a mostrarte tal como eres? Número 5. Conversaciones fluidas. La facilidad de interacción con personas atractivas. Las interacciones sociales son una de las áreas más complejas de la experiencia humana. Desde la manera en que nos comportamos hasta los pequeños gestos que utilizamos, cada palabra y cada acción tiene el potencial de influir en la calidad de una conversación. Sin embargo, existe un fenómeno fascinante que ocurre cuando nos encontramos con una persona que consideramos atractiva. Las conversaciones parecen fluir con más facilidad, de manera casi natural. Este fenómeno se debe a una serie de factores psicológicos, biológicos y sociales que transforman la interacción en algo más dinámico y, a menudo, más placentero. La energía invisible de la atracción. Para comprender por qué las conversaciones con personas atractivas son tan fluidas, primero debemos entender cómo la atracción física influye en nuestro cerebro. Cuando nos encontramos con alguien que nos atrae, nuestro cerebro activa una serie de respuestas automáticas. La dopamina, el neurotransmisor asociado con el placer, se libera con mayor intensidad. Este neurotransmisor no solo nos hace sentir bien, sino que también nos motiva a actuar de manera más positiva y receptiva. Es como si nuestra mente y nuestro cuerpo estuvieran sincronizados para hacer de la conversación una experiencia placentera. Por ejemplo, cuando estamos frente a una persona que nos atrae, a menudo experimentamos una sensación de nerviosismo o mariposas en el estómago. Esta sensación, lejos de ser incómoda, es en realidad un reflejo de nuestra anticipación positiva. El nerviosismo se convierte en una energía que nos impulsa a ser más creativos, a hablar con más entusiasmo y a asegurarnos de que cada palabra cuente. Este proceso puede parecer espontáneo,
pero está profundamente enraizado en los mecanismos de recompensa de nuestro cerebro. La psicológica de la empatía, la conexión emocional. Uno de los aspectos más fascinantes de las interacciones con personas atractivas es cómo nuestra capacidad para sentir empatía aumenta. La empatía no solo se refiere a la habilidad de entender las emociones de los demás, sino a cómo nos conectamos con ellos a nivel emocional. Cuando nos enfrentamos a alguien que nos atrae, nuestro cerebro activa áreas asociadas con la empatía, lo que nos permite sentir una conexión más profunda. Esto se traduce en que estamos más atentos a las emociones de la otra persona y, como resultado, ajustamos nuestras respuestas de manera más cuidadosa. ¿Qué sucede cuando la atracción se intensifica? A medida que exploramos cómo las conversaciones con personas atractivas se desarrollan, nos damos cuenta de que hay una interacción profunda entre la atracción, la conexión emocional y la química que se crea durante la conversación. Pero, ¿qué pasa cuando la atracción se intensifica y se transforma en algo más que una conversación agradable? En el siguiente tópico, vamos a explorar cómo los niveles de atracción y química entre dos personas pueden llevar la conversación a un punto en el que todo lo que se dice parece estar cargado de significados ocultos, impulsando la interacción a nuevas alturas. ¿Estás listo para descubrir cómo los pequeños gestos y palabras pueden transformar una conversación casual en una conexión real e intensa? Sigue leyendo. Aprovecha para darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Eso ayuda a difundir nuestros contenidos. Número 6. El efecto del humor en la atracción, la tendencia a reírse de las bromas de las personas atractivas. La risa es un fenómeno fascinante. No solo es una respuesta biológica, sino también un reflejo social que nos conecta con los demás. Sin embargo, el humor tiene una dimensión más profunda cuando se entrelaza con la atracción. A menudo, las personas tienden a reírse más fácilmente de las bromas de alguien que consideran atractivo, incluso si la broma no es particularmente graciosa. Este fenómeno es un claro ejemplo de cómo la atracción física y emocional puede influir en nuestras respuestas cognitivas y comportamentales de manera sorprendentes. Una de las primeras preguntas que surge cuando hablamos sobre el efecto del humor en la atracción es: ¿por qué las bromas de las personas atractivas parecen ser más divertidas? En esencia, este comportamiento responde a una combinación de factores psicológicos y sociales profundamente arraigados. Cuando estamos cerca de alguien que nos atrae, nuestros cerebros se activan de manera diferente. La dopamina, un neurotransmisor relacionado con el placer, se libera más intensamente en situaciones de atracción. Esta liberación de dopamina no solo hace que nos sintamos bien, sino que también aumenta nuestra receptividad a los estímulos positivos, como el humor. Cuando alguien que nos atrae hace una broma, nuestra respuesta emocional es más intensa, incluso si la broma no es lo suficientemente graciosa como para provocar una risa genuina. Esto ocurre porque estamos programados para asociar la presencia de una persona atractiva con recompensas emocionales, lo que se traduce en un aumento de nuestra disposición a disfrutar de sus bromas. Es como si, en ese momento, nuestro cerebro priorizara el deseo de agradar y conectar con la otra persona, haciendo que nuestras respuestas se vean amplificadas. Este fenómeno también puede explicarse a través de la teoría de la simpatía recíproca. La idea detrás de esta teoría es que, cuando alguien nos gusta, buscamos maneras de fortalecer esa conexión, y una forma fácil de hacerlo es a través de la risa. Al reírnos de las bromas de una persona atractiva, no solo mostramos que compartimos su sentido del humor, sino que también estamos expresando nuestra simpatía hacia ellos. El humor actúa como un puente emocional que permite que dos personas se conecten de una manera más inmediata y significativa. La ciencia detrás de la risa no es tan simple como parece. El psicólogo Richard Wiseman, en su estudio sobre el sentido del humor, señala que el humor tiene una capacidad única para reducir las barreras emocionales entre las personas. Además, la autoafirmación también juega un papel crucial en este fenómeno. Cuando una persona atractiva hace una broma y la respondemos con risa, estamos reafirmando nuestra propia posición social dentro de la interacción. Nos sentimos validados y más seguros, lo que puede aumentar nuestra confianza para continuar con la conversación y hacer que ésta sea más fluida y placentera. Con el tiempo, el humor puede jugar un papel aún más importante en las relaciones. En una relación romántica, por ejemplo, el sentido del humor compartido se convierte en un pilar fundamental para la conexión emocional. Las parejas que tienen un buen sentido del humor juntas tienden a tener una comunicación más efectiva y a superar los conflictos de manera más saludable. Esto se debe a que el humor actúa como un amortiguador frente al estrés y las dificultades, permitiendo que la pareja mantenga un vínculo cercano incluso en los momentos de tensión. El humor compartido se convierte en una señal de compatibilidad. Las parejas que ríen juntas suelen tener más probabilidades de mantenerse unidas a largo plazo, ya que el humor no solo les permite disfrutar de la compañía del otro, sino también fortalecer su vínculo emocional, creando una base sólida para su relación.
A medida que exploramos cómo el humor influye en la atracción, surge la pregunta: ¿cómo se desarrolla esta atracción cuando la conexión emocional se profundiza aún más? En el próximo capítulo, abordaremos cómo el humor y la atracción pueden transformarse en una química tan poderosa que las interacciones se convierten en momentos cargados de tensiones y expectativas. Número 7. El magnetismo social. Cómo las personas atractivas se convierten en el centro de atención. En la compleja danza social que todos los días realizamos, hay individuos que parecen poseer un magnetismo especial, como si su mera presencia tuviera el poder de atraer todas las miradas, opiniones y gestos hacia ellos. La atracción física, ese primer destello que genera nuestra atención, no es la única fuerza en juego. En realidad, el magnetismo social es mucho más complejo y se basa en una serie de dinámicas psicológicas, sociales y emocionales que van más allá de lo físico. Las personas atractivas no solo atraen miradas, sino que también se convierten en el epicentro de las interacciones sociales, un fenómeno que parece estar impulsado tanto por su apariencia como por cómo esa apariencia se despliega en su interacción con los demás. Es fascinante pensar cómo algunas personas parecen atraer la atención de los demás sin esfuerzo, mientras que otras luchan por ser vistas o escuchadas en un grupo social. La clave está en una mezcla de factores que incluyen tanto la atracción física como los comportamientos sociales que acompañan esa apariencia. Según investigaciones en psicología social, las personas atractivas suelen ser vistas de manera más favorable, lo que genera una serie de efectos en cadena en sus interacciones sociales. Este efecto halo, como lo llaman los psicólogos, sugiere que tendemos a juzgar a las personas que consideramos atractivas como más inteligentes, amables y competentes, incluso sin conocerlas. Este juicio positivo inmediato es un facilitador poderoso de su magnetismo social. Pero el atractivo físico no es solo un rasgo que se percibe a nivel superficial. En realidad, las personas que son vistas como atractivas tienen una serie de comportamientos y habilidades sociales que las hacen aún más magnéticas. Estos incluyen la confianza en sí mismas, la capacidad de hacer sentir cómodos a los demás, y la facilidad para mantener una conversación fluida y carismática. A medida que estas personas interactúan, crean un círculo virtuoso donde la atención que reciben alimenta su confianza, y su confianza a su vez amplifica la atracción que ejercen. Este proceso es fascinante porque demuestra que el magnetismo social no solo depende de los rasgos físicos, sino de cómo estos interactúan con las dinámicas sociales y psicológicas. La forma en que una persona atractiva se mueve, habla y se comporta puede hacerla parecer aún más deslumbrante, no solo en términos físicos, sino en su capacidad para captar la atención y, lo que es más importante, mantenerla. Este tipo de interacción no se limita a las reuniones sociales. En entornos más profesionales o académicos, las personas que exudan confianza a través de su lenguaje corporal y su forma de comunicarse suelen convertirse en las figuras de referencia del grupo. La confianza genera un aura de autoridad, que no está necesariamente vinculada a la posición jerárquica, sino a cómo los demás perciben a esa persona. En este sentido, la atracción física juega un papel inicial, pero la confianza se convierte en el factor que realmente establece el magnetismo social. En el ámbito del magnetismo social, el carisma tiene un papel crucial. Mientras que la atracción física puede ser el punto de entrada, es el carisma lo que garantiza que una persona siga siendo el centro de atención durante el tiempo. El carisma es una combinación de simpatía, empatía y la capacidad para hacer que los demás se sientan especiales. Es una cualidad intangible que va más allá de los rasgos físicos. Es la habilidad de alguien para conectarse de manera profunda con los demás, hacerlos sentir cómodos y, sobre todo, hacerlos sentir que su presencia es valiosa. Un ejemplo claro de esto se puede observar en figuras públicas como actores, músicos o líderes políticos. Estos individuos, aunque puedan ser extremadamente atractivos, no son solo seguidos por su apariencia física, sino por su habilidad para conectar emocionalmente con las masas. El carisma les permite atraer a las personas de una manera que trasciende lo físico. Los líderes carismáticos, por ejemplo, son capaces de inspirar y motivar a su audiencia a través de su capacidad para contar historias, mostrar vulnerabilidad, o simplemente hacer que sus seguidores se sientan comprendidos y escuchados. Es este carisma el que permite que una persona atractiva no solo sea el centro de atención en una sala, sino que mantenga esa atención de una forma que resulta genuina y no forzada. Las personas carismáticas tienen la habilidad de ser el centro de atención sin necesidad de competir por ello. Su presencia llena el espacio de manera natural, y su capacidad para influir en las interacciones sociales es casi magnética. En este último capítulo, hemos desentrañado cómo el magnetismo social no se limita a lo que vemos a simple vista. Es el producto de una interacción dinámica entre la atracción física, la confianza, el carisma y la psicología social. Las personas atractivas, al ser vistas como un centro de atracción, generan un círculo social que refuerza y amplifica su magnetismo. Sin embargo,
Esto también plantea una pregunta intrigante. ¿Es posible aprender a crear este tipo de magnetismo, independientemente de nuestras características físicas? La respuesta, aunque no sencilla, podría estar relacionada con cómo desarrollamos nuestra confianza, nuestra empatía y, sobre todo, cómo nos relacionamos con los demás. La próxima vez que te encuentres en una situación social, observa cómo las dinámicas de atracción juegan un papel crucial en la creación de relaciones. Quizá te sorprendas al descubrir cuán importante es tu presencia y el magnetismo que emanas sin siquiera ser consciente de ello. ¿Te atreverás a explorar este poder social? Gracias por ver hasta aquí, Astral Arriba. Asegúrate de suscribirte porque tenemos más contenidos increíbles en camino.